Cada 6 minutos, un adulto mayor sufre un derrame cerebral, y muchas de estas tragedias están ligadas al mal uso de 4 medicamentos muy comunes, medicamentos que probablemente tienes ahora mismo en tu botiquín. Y el número 1 es el que más me indigna, porque millones de personas lo usan todos los días pensando que es inofensivo. Pero está aumentando drásticamente, a veces triplicando, el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. Soy el doctor Fernando Castillo, médico internista con 30 años, viendo en mi consulta a personas que llegan después de un derrame, y cuando reviso su historial médico, encuentro lo mismo una y otra vez. Estaban tomando estos medicamentos sin saberlo, sin que nadie les advirtiera, pensando que estaban cuidándose. Y hoy voy a revelarte cuáles son estos 4 medicamentos, por qué son tan peligrosos después de los 60, y qué hacer si los estás tomando ahora mismo. Y esto es Dr. Vitalium, donde la verdad médica no tiene censura. Antes de revelarte estos 4 medicamentos, suscríbete a Dr. Vitalium y activa la campanita. Cada semana comparto información que puede salvar tu vida de maneras que ni imaginas. Si esto te está resonando, escribe "Protegeré mi cerebro" en los comentarios. Pero antes de empezar con la lista, necesito que entiendas algo fundamental. ¿Por qué estos medicamentos son más peligrosos después de los 60 años? La respuesta está en cómo cambia tu cuerpo con la edad. Primero, tus arterias se vuelven más rígidas. Con los años, las paredes de tus arterias pierden elasticidad. Se vuelven más duras, más frágiles, como una manguera vieja que ha estado al sol durante años. Y cuando esas arterias rígidas se enfrentan a aumentos de presión arterial o a cambios en el flujo sanguíneo, no pueden adaptarse como antes. Se rompen o se bloquean. Y eso es un derrame cerebral. Segundo, tu capacidad de eliminar medicamentos disminuye. Tus riñones y tu hígado, los órganos encargados de filtrar y eliminar medicamentos de tu cuerpo, trabajan más lento después de los 60. Eso significa que los medicamentos se acumulan en tu sangre, alcanzan niveles más altos y permanecen más tiempo en tu sistema. Lo que era una dosis segura a los 40 años puede ser una dosis tóxica a los 70. Tercero, probablemente estás tomando varios medicamentos al mismo tiempo. Y aquí está el verdadero peligro. Cada medicamento que añades a tu régimen no solo suma riesgos, los multiplica. Un medicamento puede aumentar tu presión arterial un poco. Otro puede hacer tu sangre más espesa un poco. Y otro puede afectar tus riñones un poco. Pero cuando los 3 están trabajando juntos, el efecto no es un poco más de riesgo. Es exponencialmente más riesgo. Y aquí está lo que nadie te dice. La mayoría de los estudios que aprueban medicamentos los prueban en personas que solo toman ese medicamento. No en personas mayores que ya están tomando 5, 6, 7 medicamentos diferentes. Así que, cuando tu médico te receta un nuevo medicamento, está haciendo su mejor suposición educada. Pero nadie sabe con certeza cómo ese medicamento va a interactuar con todos los demás que ya estás tomando. Por eso es tan importante que seas un participante activo en tu salud, que hagas preguntas, que cuestiones, que no aceptes simplemente una receta sin entender por qué la necesitas. Ahora sí, empecemos con el primer medicamento que aumenta tu riesgo de derrame cerebral. Medicamento peligroso número 4. Los antiinflamatorios no esteroideos. Estoy hablando de medicamentos como el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno. ¿Te suenan, verdad? La solución rápida para el dolor de cabeza, de espalda, de artritis o artrosis mañanera. Los compramos sin receta. Los tomamos como si fuesen caramelos, convencidos de que son seguros. Pero para alguien de más de 60 años, sobre todo si los tomas a diario o en altas dosis, la historia cambia por completo. Dejan de ser un aliado y se convierten en un riesgo. Déjame contarte un caso real que ilustra esto perfectamente. Don Carlos, 68 años. Llegó a mi consultorio quejándose de dolores de cabeza frecuentes y mareos. Le pregunté qué medicamentos estaba tomando. Solo ibuprofeno, doctor.
Para la artritis de las rodillas, 3 veces al día desde hace 2 años. Le medí la presión arterial. 165/95. Alta. Muy alta. Le hice análisis de sangre. Sus riñones estaban funcionando a menos del 60% de su capacidad. Don Carlos pensaba que estaba haciendo lo correcto, controlando su dolor sin molestar al médico. Pero lo que realmente estaba haciendo era dañando sus riñones, elevando su presión arterial y preparando el terreno para un derrame cerebral. Afortunadamente, lo atrapamos a tiempo. Cambiamos su estrategia de manejo del dolor. Fisioterapia, ejercicios de bajo impacto, pérdida de peso y un medicamento diferente, más seguro para sus riñones. 6 meses después, su presión arterial estaba en 130/80. Sus riñones habían mejorado y su dolor estaba controlado. Pero no todos tienen tanta suerte. Fíjate lo que ocurre en tu cuerpo cuando usas estos medicamentos sin control. Primero, aumentan la presión arterial. Estos medicamentos hacen que tus riñones retengan sodio y agua, lo que aumenta el volumen de sangre circulando por tus arterias. Más volumen, más presión, más riesgo. Segundo, afectan tus riñones. Los antiinflamatorios estrechan las arterias que llevan sangre a los riñones, reduciendo su capacidad de filtrar la sangre correctamente. Con el tiempo, esto daña los riñones, y cuando los riñones fallan, la presión arterial se dispara aún más. Es un círculo vicioso. Tercero, aumentan la formación de coágulos. Los antiinflamatorios afectan tus plaquetas, las células que ayudan a coagular la sangre, pero no de la manera que piensas. Estos medicamentos pueden aumentar la formación de coágulos en lugares donde no deberían, como en la circulación del cerebro. Y cuando un coágulo bloquea una arteria cerebral, tienes un derrame. Un estudio publicado en la revista The Lancet revisó más de 600 estudios clínicos con millones de pacientes y encontró algo alarmante. El uso regular de antiinflamatorios no esteroideos aumenta el riesgo de infarto cerebral entre un 30% y un 50%, y en algunos casos, como con el diclofenaco, el riesgo puede triplicarse, especialmente en personas mayores de 60 años, con presión arterial alta o enfermedad cardiovascular preexistente. Pero, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay que vivir con dolor? Claro que no. La clave es la estrategia. Lo primero, y lo repetiré siempre, no dejes ningún medicamento por tu cuenta sin hablar con tu médico. La solución es una conversación honesta con tu doctor. Pregúntale sin rodeos. Doctor, con mi edad y mi presión arterial, ¿este medicamento es el más seguro para mí? ¿Cuál es la dosis mínima que en verdad necesito? ¿Y por cuánto tiempo? Y además, hay que explorar otras alternativas. Fisioterapia, ejercicio terapéutico, compresas de calor, técnicas de relajación, acupuntura, yoga terapéutico. Muchas veces, una combinación de estas estrategias puede reducir el dolor tanto como un medicamento, sin los riesgos. Y si realmente necesitas un antiinflamatorio, úsalo de la forma más inteligente posible. La dosis más baja, el tiempo más corto, y siempre con alimento para proteger tu estómago. Dale like a este video si nunca te habían explicado esto con tanta claridad. Medicamento peligroso número 3. Los anticolinérgicos para la vejiga hiperactiva. Vamos con el segundo grupo de medicamentos que muchos toman todos los días, sin saber que aumenta el riesgo de derrame cerebral. ¿Te suenan nombres como la oxibutinina o la tolterodina? Estos medicamentos ayudan a relajar la vejiga y controlar las ganas urgentes de orinar. Parece inofensivo, ¿verdad? Y el problema es común, especialmente en mujeres mayores. Levantarte 3, 4, 5 veces por la noche para orinar. La urgencia repentina que te hace correr al baño. Las pérdidas involuntarias. Es incómodo, es embarazoso y afecta tu calidad de vida. Así que tu médico te receta una pastilla. Y funciona. Las urgencias disminuyen. Duermes mejor. Pero nadie te dice el precio que estás pagando. El problema es que estos medicamentos no actúan solo en la vejiga.
circulan por todo nuestro organismo, llegando al cerebro. Y a largo plazo, eso puede generar confusión, pérdida de memoria, mareos al ponerse de pie o levantarse de noche, y mucho sueño durante el día. Pero hay algo más preocupante. Estos medicamentos bloquean una sustancia química en tu cerebro llamada acetilcolina. La acetilcolina es crucial para la memoria, para el aprendizaje y para mantener los vasos sanguíneos del cerebro funcionando correctamente. Al bloquear esa sustancia, también se puede alterar el flujo de sangre hacia el cerebro. Las arterias quedan más rígidas y dejan de dilatarse bien cuando el cerebro necesita más nutrientes y oxígeno. Esto puede crear zonas en el cerebro de bajo flujo y aumentar el riesgo de tener un derrame. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine siguió a más de 3.000 adultos mayores durante 7 años y encontró que aquellos que usaban anticolinérgicos de forma regular tenían un riesgo significativamente mayor de demencia y deterioro cognitivo. Pero el riesgo no se queda ahí. También aumenta el riesgo de caídas, fracturas y sí, derrames cerebrales. Y aquí está lo que me preocupa más. Muchas personas mayores están tomando no uno, sino varios medicamentos anticolinérgicos al mismo tiempo. Uno para la vejiga, otro para el mareo, otro para dormir, otro para la alergia. Y cada uno está bloqueando la acetilcolina en el cerebro. El efecto es acumulativo y devastador. ¿Qué puedes hacer si estás tomando alguno de estos medicamentos? Llama directamente a tu médico. Y ahí viene la parte más importante. Pregúntale sin rodeos. Doctor, ¿este medicamento puede estar afectando mi cerebro? ¿Hay algo que pueda ser más seguro para mí? Hay alternativas. Ejercicios de suelo pélvico, cambios en la dieta, reducir la cafeína y el alcohol, entrenamiento vesical, pérdida de peso si es necesario. Y si necesitas medicación, hay opciones más nuevas que no cruzan la barrera hematoencefálica, que no llegan al cerebro. No siempre necesitas un medicamento que bloquea señales en tu cerebro para controlar tu vejiga. Comparte este video con alguien que esté tomando estos medicamentos y necesite saber esto. Medicamento peligroso número 2. Los corticoides por vía oral. Vamos con la parte más crítica del video. Hablemos del medicamento número 2. Los corticoides por vía oral. Estoy hablando de medicamentos como la prednisona o la dexametasona. Estos medicamentos son potentes, muy potentes. En pocas horas desinflaman, bajan la fiebre, calman el dolor y te hacen respirar mejor porque abren los bronquios. Por eso se usan en crisis asmáticas, en brotes de artritis reumatoide, en enfermedades pulmonares, en reacciones alérgicas severas y cuando se usan correctamente, por corto tiempo y bajo supervisión médica, pueden salvar vidas. Pero aquí viene el problema. Usar corticoides por largos periodos y sin el control adecuado puede darte un gran alivio hoy, pero dejarte una factura muy cara a tu cuerpo que pagarás mañana, y no es una factura menor. Uno de los cargos más altos es el aumento del riesgo de accidente cerebrovascular. ¿Y por qué? Porque los corticoides no afectan solo a una parte del cuerpo. Yo a esto lo llamo la triple amenaza de los corticoides. Fíjate, primero, suben la presión arterial. Los corticoides hacen que tus riñones retengan sodio y agua, lo que aumenta el volumen de sangre y la presión contra las paredes de las arterias. Y no estamos hablando de un aumento pequeño. Algunas personas pueden ver su presión arterial subir 20, 30, hasta 40 puntos mientras toman corticoides. Segundo, suben el azúcar en sangre, interfieren con la insulina y pueden provocar lo que se conoce como diabetes por medicamentos. El azúcar alto daña las paredes de los vasos sanguíneos, haciéndolos más propensos a formar placas y coágulos. Y esto puede suceder incluso si nunca has tenido diabetes antes. He visto pacientes con azúcar en sangre, perfectamente normal, desarrollar niveles de glucosa de 300, 400, mientras toman corticoides. Tercero, alteran el colesterol y espesan la sangre,
Los corticoides aumentan el colesterol LDL, el malo, y reducen el HDL, el bueno, y también hacen que la sangre sea más propensa a coagularse. Es el escenario ideal para un accidente cerebrovascular. Arterias dañadas, presión alta, azúcar elevada, y una sangre espesa que puede formar un tapón en cualquier momento. Un estudio publicado en el British Medical Journal encontró que el uso de corticoides orales aumenta el riesgo de derrame cerebral hasta en un 60%, especialmente en las primeras semanas de tratamiento. Y el riesgo es mayor en personas mayores, en personas con presión arterial alta y en personas que ya tienen enfermedad cardiovascular. Pero entonces, ¿qué hacer si mi médico me recetó este medicamento que muchas veces es indispensable? La respuesta no es no tomarlo más. La clave es utilizarlo con inteligencia y precaución extrema. Aquí la conversación con tu médico debe ser muy clara. Pregunta: ¿estoy tomando la dosis más baja posible y por el menor tiempo necesario? ¿Hay otras opciones que me ayuden a depender menos de estos corticoides? Y mientras los tomas, tienes que ser extremadamente vigilante con tu presión arterial, tu azúcar en sangre y tu colesterol. Porque esos son los tres frentes que los corticoides atacan. Y si no los controlas, estás jugando ruleta rusa con tu cerebro. Mide tu presión arterial todos los días. Revisa tu azúcar en sangre si tienes un glucómetro. Y mantén un diario de síntomas. Si notas dolores de cabeza severos, cambios en la visión, debilidad en un lado del cuerpo, confusión o dificultad para hablar, esos son signos de alarma de un derrame cerebral y necesitas atención médica inmediata. No esperes. Cada minuto cuenta. Ahora llegamos al medicamento más peligroso de todos. El número 1, el que más me indigna. Medicamento peligroso número 1. Los antipsicóticos fuera de indicación. Llegamos ahora al medicamento más peligroso para el cerebro, por ser uno de los más mal usados. Hablemos de los antipsicóticos. Es el que más riesgo conlleva, y el que tristemente más se usa de forma inadecuada en nuestros adultos mayores. Medicamentos como la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, fueron hechos inicialmente para tratar trastornos psiquiátricos graves como la esquizofrenia. En esos casos, bien usados, pueden salvar vidas. Pero hoy vemos algo muy distinto. Cada vez más personas mayores están recibiendo estos medicamentos fuera de esa indicación. ¿Para qué los están usando? Para la agitación en la demencia, para el insomnio, para la ansiedad, para calmar al paciente. Y esto me indigna profundamente, porque estos medicamentos no fueron diseñados para eso, y su uso inadecuado está matando a personas todos los días. Déjame ser muy claro. No estoy diciendo que los antipsicóticos no tengan un lugar en la medicina. Lo tienen. Pero ese lugar es muy específico, muy limitado, y siempre como último recurso. En un sistema de salud sobrecargado, esta parece ser la salida más fácil, una pastilla para calmar al paciente, pero en realidad es un peligro silencioso. Déjame explicarte por qué estos medicamentos son tan peligrosos. Primero, aumentan drásticamente el riesgo de derrame cerebral. Un estudio publicado en el British Medical Journal encontró que los antipsicóticos aumentan el riesgo de derrame cerebral en adultos mayores entre un 50% y un 73%. Y en algunos casos el riesgo puede triplicarse, especialmente en personas con demencia, precisamente la población en la que más se usan estos medicamentos. Segundo, aumentan el riesgo de muerte súbita. La FDA, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, emitió una advertencia de caja negra. La advertencia más severa que puede tener un medicamento, diciendo que los antipsicóticos aumentan el riesgo de muerte en personas mayores con demencia. No estamos hablando de un pequeño aumento. Estamos hablando de un aumento del 60% en el riesgo de muerte. Tercero, empeoran el deterioro cognitivo. Estos medicamentos sedan, confunden y aceleran la pérdida de memoria.
precisamente lo contrario de lo que necesita una persona con demencia. He visto pacientes que eran capaces de mantener conversaciones coherentes, de reconocer a sus familias, de realizar actividades básicas, y después de semanas o meses, tomando un antipsicótico, se convierten en zombies, sentados en una silla, mirando al vacío, sin responder, sin reaccionar. Y la familia me dice: «Doctor, la demencia está avanzando muy rápido». Pero no es la demencia, es el medicamento. Y aquí viene lo que más me indigna. Muchos de estos medicamentos se recetan no porque el paciente los necesite, sino porque es más fácil dar una pastilla que sentarse a entender qué está causando la agitación. Dolor no tratado, infección urinaria, estreñimiento, miedo, soledad, aburrimiento. Todas estas son causas comunes de agitación en personas mayores. Y todas tienen soluciones que no implican drogar a la persona hasta sedarla. He visto pacientes cuya agitación desapareció completamente cuando descubrimos que tenían una infección urinaria no diagnosticada, o cuando les dimos un analgésico para el dolor de artritis que nadie había notado porque el paciente no podía expresarlo con palabras, o simplemente cuando alguien se sentó con ellos, les tomó la mano, les habló con calma. Pero eso requiere tiempo, paciencia y recursos. Y en un sistema sobrecargado es más fácil dar una pastilla. Pero entonces, ¿qué hacer si a tu ser querido le han recetado un antipsicótico para la demencia o para la agitación? En ese caso tienes que ser su defensor. Pregúntale al doctor con firmeza: «Doctor, ¿hemos agotado todas las opciones no farmacológicas? ¿Hemos descartado causas médicas de la agitación como dolor, infección, estreñimiento? ¿Cuál es el plan para retirar este medicamento lo antes posible?» Porque sí, hay otras opciones para tratar la agitación en la demencia, y la mayoría no están en la farmacia. Música, contacto físico, rutinas estructuradas, identificar y tratar el dolor, crear un ambiente tranquilo y familiar, terapia de reminiscencia, actividades significativas. El uso de un antipsicótico en una persona mayor debería ser el último recurso, y por un tiempo limitado, solamente cuando ya se ha intentado todo lo demás. Solamente cuando la agitación es tan severa que representa un peligro para el paciente o para otros. Nunca por comodidad. Nunca como una solución rápida para que duerma mejor. Nunca porque el personal del hogar de ancianos no tiene tiempo para atender sus necesidades. Porque el precio de esa tranquilidad puede ser un derrame cerebral devastador. O la muerte. Estos 4 medicamentos, los antiinflamatorios, los anticolinérgicos, los corticoides y los antipsicóticos, tienen algo en común. Todos pueden salvar vidas cuando se usan correctamente, pero todos pueden destruir vidas cuando se usan sin control. Y el problema no es el medicamento en sí. El problema es el mal uso, la falta de información y la falta de supervisión médica adecuada. Por eso quiero que te lleves 3 mensajes claros de este video. Primero, nunca empieces ni dejes un medicamento sin hablar con tu médico. Segundo, si estás tomando alguno de estos medicamentos, pregúntale a tu médico sin rodeos si es el más seguro para ti. Si estás tomando la dosis más baja posible y por cuánto tiempo. Tercero, siempre explora alternativas. No siempre la respuesta está en una pastilla. Y un mensaje adicional que quiero dejarte. Tú eres el mejor defensor de tu propia salud, o de la salud de tu ser querido. Los médicos somos expertos en medicina, pero tú eres el experto en tu cuerpo, en tus síntomas, en cómo te sientes. No tengas miedo de hacer preguntas, de cuestionar, de pedir explicaciones. Un buen médico no se ofenderá. Un buen médico valorará tu participación activa en tu salud. Y si tu médico se molesta porque haces preguntas, tal vez es hora de buscar un médico diferente. Ahora, te quiero leer a ti. ¿Estás tomando alguno de estos medicamentos? ¿O conoces a alguien que los esté tomando? Déjamelo en los comentarios, porque así entiendo mejor qué es lo que más te preocupa. Y si conoces a alguien que esté tomando estos medicamentos sin saber el riesgo, comparte este video, porque puede cambiar su vida.
o salvarla. Suscríbete a Dr. Vitalium para más información médica que puede transformar tu salud. No vendemos milagros. Compartimos conocimiento científico que funciona. Y activa la campanita. El próximo video revelará los 5 alimentos que están subiendo tu presión arterial sin que lo sepas. Y el número 1 te va a sorprender. Recuerda que este video es meramente informativo y educativo. Te ayuda a entender mejor tu cuerpo, pero no sustituye la valoración personalizada de tu médico, que es quien tiene tu historial y puede adaptar el tratamiento a tu caso concreto. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Y recuerda, tu salud está en tus manos.